Bien, estamos en otra sesión con cuarto primer informática. Abordaríamos los ciclos repetitivos, ¿sí? Eh, entonces, el ciclo for, el while, el do while, y tenemos ciclos anidados, que algunos seguramente ya deben tener una ventaja con los ciclos anidados. Dentro de lo que es el ciclo for, tiene una estructura el for para trabajarlo, y también tiene una ventaja y una desventaja. No es siempre, digamos, recomendable utilizar un for o recomendable utilizar un while o un do while, ¿sí? Fíjense aquí que en este caso el ciclo for en C++, acá dice que son los que se conocen como estructura de control de flujos cíclicas o simplemente estructura cíclica. Estos ciclos, como su nombre lo sugiere, nos permiten ejecutar unas o varias líneas de código de forma iterativa, ¿sí? Conociendo un valor específico inicial y otro valor final. Bien, además, nos permite determinar el tamaño del paso entre cada giro o iteración del ciclo. Bueno, esto ya vendría a ser un chiche. Entonces, lo que en sí, en resumen, un ciclo for es una estructura de control iterativa que nos permite ejecutar de manera repetitiva un bloque de instrucciones, conociendo previamente un valor de inicio, un tamaño de paso y un valor final para el ciclo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver justamente, damos la bienvenida a Vilte, eso lo vamos a ver justamente en la síntesis del ciclo for en C++. Bien, ¿cómo funciona un ciclo for en este caso? Fíjense que acá tenemos un ejemplo de código donde tenemos la síntesis del for, y fíjense, tenemos obviamente la palabra for entre paréntesis, no se pone punto y coma al final del for porque estaríamos finalizando ese código, y desde aquí fíjense en que tenemos que lo primero que tenemos es la variable, ¿sí? La variable que determinaría, en este caso, eh, el, el, valor inicial, podríamos decir, ¿sí? Y en este caso acá lo está definiendo dentro del for, lo podemos definir afuera la variable directamente acá, ocuparla, y le tenemos que asignar el valor inicial. Por ejemplo, si vamos al curso, yo quiero recorrer a los 30 bancos con los alumnos, entonces pondría que la variable i es igual a 1, ¿sí? O a 0 tal vez, para comenzar desde lo que es la posición de un arreglo, que alguien ya lo mencionó. Y mientras i sea menor o igual que, en este caso, el valor final. En este caso, mi valor final vendría a ser 30, porque yo quiero recorrer desde 1 hasta 30, ¿sí? Esta es la condición para que finalice el ciclo repetitivo. Y luego viene lo que sería el incremento del i, ¿sí? El incremento del i significa que si yo no hago el incremento dentro del for, siempre me voy a quedar con el primer alumno del primer banco. Pero si utilizo el incremento del i, voy a poder hacer que pasar al siguiente banco, al tercero, al cuarto, y así hasta que se cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? Que i sea menor o igual que 30, ¿sí? Dentro de la llave va el bloque de código, y así se ejecutaría en este caso todo lo que estaría dentro del ciclo for hasta que se cumpla la condición de salida. Pueden ver aquí que un ejemplo seguramente en este material del ciclo for en C++, y en este caso está haciendo, como pueden ver, un for, define, digamos, otra vez la variable acá i dentro del for, le dice que se inicializa en 50, y mientras i sea menor o igual que 100, esa es la condición de que finaliza el ciclo for. Fíjense en que el i se va a incrementar de 2 en 2, ¿sí? El i se va a incrementar de 2 en 2. Entonces, cuando él ponga code i ndl, obviamente el código que se ejecute va a mostrar el 50, va a mostrar el 52, va a mostrar el 54, el 56, y así sucesivamente hasta mostrar tal vez el número 98, incluyendo el 100, porque fíjense en que 100 es menor o igual que 100, se cumple la condición, ingresa, ¿sí? Mostraría el 100, y luego cuando ya sea 102, 102 es menor o igual que 100, no se cumple la condición, saldría del for. En el chat, bueno, pueden escribir con algunas consultas. Ahí está Lourdes Díaz. Bienvenida, Lourdes. Estamos viendo el ciclo for, cómo funcionaría. Entonces, este for, estamos viendo que tiene tres componentes. El primer componente es
la variable que contiene el valor inicial del recorrido, la condición, ¿sí? Obviamente, cuál es la condición para que finalice el ciclo repetitivo y luego el incremento de esa variable, ¿sí? Eh, Bien, el ejemplo 2 está trabajando pero con una cuenta regresiva. Y fíjense en este ciclo repetitivo del paso número 2, es algo similar al anterior. La variable inicial comienza en 10, mientras, y acá fíjense, mientras i sea mayor que 0. ¿Sí? Mientras i sea mayor que 0, y acá fíjense que estoy utilizando el decremento. ¿Sí? ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, porque son técnicas de programación, así como yo puedo avanzar en un ciclo repetitivo hacia adelante, también puedo utilizar un ciclo repetitivo que empieza a retroceder. Entonces, desde 10, va a mostrar acá el número 10, luego mostraría el número 9, luego mostraría el número 8, el número 7, el número 6, el número 5, el 4, el 3, el 2, el 1. 1 es mayor que 0, sí, obviamente lo muestra, pero después se decrementa el 1, se decrementa en 0, y cuando yo digo 0 es mayor que 0, obviamente no, y saldría del ciclo repetitivo for. Entonces, como pueden ver, el ciclo repetitivo for tiene 3 partes, y no es solamente que incrementa la variable y también la puedo decrementar, y si la decremento tengo que tener en cuenta la condición, ¿sí? Eh, Ahora, lo más recomendable que sería, digamos, trabajarlo es que la variable se lo defina fuera del for, ¿sí? Se lo defina fuera del for directamente para que no, si tenés dos for, o sea, no estar definiendo cada rato una variable, sería lo más recomendable. Bien, fíjense en que si bajo un poco más para abajo, vamos a ver otro ejemplo, y acá tenemos un contador dentro de un ciclo for. Y acá fíjense en que este contador ya está utilizando, ya es otro ejemplo más, un poquito más complejo, pero está haciendo algo similar a lo que vimos anteriormente. For, el i comienza en 0, ¿sí? Mientras i sea menor que 10.000, en este caso el i se va incrementando. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de este bloque de código del for, va a ir preguntando si i, en este caso módulo 13, es igual a 0. Recordemos que el módulo 13 nos permite sacar el resto, ¿sí? Entonces estaría diciendo 0 dividido 13 eh, es igual a 0. Entonces, si el resto de esa división es igual a 0, obviamente el contador se va a incrementar, ¿sí? Y esto he visto que utilizaron bastante en los que son líneas de código, el incremento y el decremento, ¿sí? Con contador más o contador menos. Bien. Y así, bueno, podríamos ver, no sé si hay una conclusión acá del ciclo for. En efecto, los ciclos for son bastante útiles. Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia, y acá viene algo interesante y lo puedo relacionar con la estructura de datos, es recomendable evitarlo en la medida de lo posible. ¿Mm? Y no lo está diciendo con un capricho de que no lo utilicen, ojo, no está diciendo que no lo utilicen. Es recomendable evitarlo en la medida de lo posible. Siempre que vayas a usar un ciclo for, deberías preguntarte primero si es totalmente necesario o si existe una manera más efectiva de hacerlo. ¿A qué se refiere esto? Eh, por ejemplo, un ciclo repetitivo for lo podríamos utilizar en el colectivo, tal vez, supongamos. Eh, yo tengo que, a ver, yo tengo que ir de un lugar a otro, por ejemplo, de Palpalá a Perico, supongamos, y dentro de esa estructura de ciclo repetitivo for, obviamente, yo tengo que llegar de Palpalá a Perico, obviamente, con el for, voy a hacer eso, y paso por distintas paradas, obviamente, para llegar hasta Perico de Palpalá. Pero me tendría que bajar en Perico. Ahora, si yo tendría que bajarme en una de las paradas intermedias con el for, supongamos yo llego a esa parada, me bajo, pero el for sigue avanzando y llega a Perico. En otras palabras, el for inicia y termina hasta que se cumpla la condición. ¿Sí? Inicia y termina hasta que se cumpla la condición, y hasta que termine la condición se ejecutan pasos de procesamiento de datos, los cuales conllevan a utilizar recursos y no es eficiente, ¿sí?
Entonces, la pregunta que ustedes tendrían que hacerse, yo en algún momento necesito que el for finalice si se cumple una condición, o si sucede algo, entonces a partir de ahí podríamos incluso utilizar un break, pero fíjense en que el break haría un corte abrupto, habría que verlo con otra estructura repetitivamente. Evidentemente habría situaciones en las que sería casi imprescindible usar el ciclo for. Eh, sí, obviamente a veces lo tengo que usar y indiscutiblemente tengo que usar el for. Está entonces en nuestra habilidad de determinar cuándo usarlo y mejor aún cómo usarlo de manera efectiva. Bien. Eh, Fíjense que con el for, y acá ya, por favor, si pueden podemos conversarlo, ¿qué opinan acerca de eso de que no es recomendable utilizar el for en cuanto a la eficiencia? ¿Qué interpretan ustedes por eso? Montenegro está en línea, ¿verdad? ¿Qué opina vos, Montenegro, de que no es eficiente utilizar siempre un ciclo for? ¿Alguien quiere participar? Profe, Sí. será porque tenemos muchísimos otros tipos de estructuras repetitivas para eso. No tendríamos que depender tan solo de una que vendría a ser el for. Podría ser, bien Montenegro, podría ser, pero hay que tener en cuenta de que el for sí o sí va a comenzar del inicio y va a finalizar al final, hasta que se cumple la condición que tiene que finalizar el ciclo repetitivo. Profe, Sí, también se podría utilizar el do while, si no es el foro, hay también varias opciones. bien, bien, bien. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cuándo utilizo el while, el do while y el for? ¿Cuál es la diferencia entre esos ciclos repetitivos? Que el do while va a seguir haciendo que el programa funcione hasta que se cumpla la función del while. No, sí, hasta Sí, que sí, sí, la condición que está en el while, sí, sí, sí. Bien, el do while generalmente se lo utiliza en lo que son las validaciones. Y vamos al curso, por ejemplo, de cuarto primera informática. Suponiendo que estamos al inicio de clase, todos entramos al curso, ¿sí? Y nos sentamos en el lugar donde queramos sentarnos, ¿sí? Incluyendo el docente. Y resulta que el docente que entró, no sé, en algún momento con ustedes o al inicio o al final, pregunta a los chicos, a los alumnos, si ese curso es cuarto segundo informática, supongamos. Si ustedes le dicen no al docente, obviamente el docente tal vez se acuerde de que ese no es el curso y obviamente va a salir del ciclo repetitivo. Entonces, ¿qué es lo que voy? En el do while se ejecutan las líneas de código sin hacer una pregunta al inicio. Directamente todos entraron y se sentaron, sacaron sus útiles, incluyendo el docente que ya había hecho su despliegue con el proyector y todo lo demás. Pero resulta que después pregunta, ¿sí? Una vez que ya estaban todos medio tranquilos, si ese era el curso cuarto segunda, o sea que hubo sería claro, la parte del while al final. Uh-huh. primero actúa y luego piensa. Y luego piensa, entonces, y si le han dicho que no al profe en este caso, el profe obviamente dice no está en el curso, se retira. Pero si le han dicho que sí, obviamente vuelve otra vez a ejecutarse el ciclo repetitivo, pero seguramente ya iniciaría la clase o en fin, sería de otra manera. Pero a lo que voy es que el do while se utiliza mucho en las validaciones. eh, es manejable en cierto aspecto y es recomendable utilizarlo. Ahora, el while es una alternativa El while más eficiente con respecto es al primero piensa for. y luego actúa. Claro, el while directamente habría un preceptor en la puerta, ¿sí? Donde le preguntaría a usted de cuarto primera, si pase usted de cuarto primera, sí, apellido y nombre, pase y le va tomando la asistencia, ¿sí? Y van pasando. O sea, si cumplen la condición, ingresarían, en este caso, en el ciclo repetitivo y se ejecutaría. Aún así, es un ejemplo solamente de esta clase de entrar al curso, solamente me refiero a la parte de la condición, ¿sí?
En el do while se ejecutan las líneas de código y al final recién se pregunta si se cumple una determinada condición. Si se cumple, podríamos hacer que continúe o fuera del ciclo repetitivo, y si no se cumple, que vuelva otra vez a validarse hasta que ingrese el profesor de cuarto primera informática. En el while, en cambio, habría un preceptor en la puerta consultando si es de cuarto primera. Si cumple la condición, ingresan dentro del aula en este caso, ¿sí? Pero si no se cumple la condición, fíjense en que inmediatamente se terminaría el ciclo repetitivo y finalizaría, digamos, el alumno obviamente tendría que ir a otro curso de división. Sí, hay diferencia entre el while y el do while, pero fíjense en que ahora vamos a ingresar al while, vamos a ver un poquito más y veamos qué es lo que nos opina esta página web, que me parece bastante interesante. Y acá podemos, el while es bastante maniable en cierto aspecto, pero también tenemos que tener cierta manera de trabajarlo. Fíjense en que para escribir un while va entre paréntesis la condición de finalización, no va el punto y coma, y luego va las llaves que habilitan el bloque de código, ¿sí? Y si vamos a ver un ejemplo, en este caso un ejemplo en C++, acá podríamos ver que está preguntando, mientras número sea menor o igual que 100, si se cumple esta condición, ingresa y se ejecuta lo que está acá a continuación. Pero qué interesante acá, ¿no? Porque si el número, yo por ejemplo ingreso 80, 80 es menor o igual que 100, si se cumple la condición y me muestra ingrese un número, ¿sí? Y me pide que ingrese un número. O sea, en otras palabras, si ya acá, fíjense, ya me pidió un número, acá me vuelve a pedir otra vez un número, es como que está haciendo doble línea de código. No me parece un ejemplo medio concreto en sí, pero bueno, lo está pidiendo acá. Si el número que ingresa el usuario es 150, cuando venga acá pregunta 150 es menor o igual que 100, la respuesta sería no, ¿sí? La respuesta es no. Entonces, cuando esta condición es falsa, ¿sí? Sale del ciclo repetitivo while. Mientras la condición sea verdadera, ingresa, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Hay unos códigos que me enviaron donde resetearon esto de mientras sea verdadero o falso dentro del while. Me pareció un código bastante avanzado, pero estuvo interesante haberlo visto. Entonces acá podemos ver en conclusión el ciclo while, ¿sí? Son bastante útiles. Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia, al igual que con los ciclos for, es recomendable evitarlo en la medida de lo posible. Siempre que vaya a utilizar un ciclo while o cualquier tipo de ciclo en realidad, debería preguntarte primero si es totalmente necesario, existente, o existe una manera más efectiva de hacerlo. Bueno, me parece que lo está reiterando el anterior. En otras palabras está diciendo, vean si existe otra manera de hacer. Por ejemplo, para las validaciones, no me permite, el while sería medio engorroso, ¿sí? Y con respecto al for, acá en este caso el while, fíjense en que si se cumple esta condición, siempre va a ingresar al ciclo repetitivo. Si no se ejecuta, cumple la condición, sale del ciclo repetitivo. Es un poquito más manejable. No estoy diciendo que arranque de 1 y que vaya a 100. No, le estoy diciendo, mientras se cumple esta condición, ingresa, y si no se cumple la condición, sale del ciclo repetitivo. Ejecutemos alguna línea del código del while y del for a continuación con un ejemplo. Vamos a hacer acá un ejemplo con C++, y vamos a hacer, a ver, ¿qué le dio el profesor para que hagan con ciclos repetitivos? Ahora me fijo. Le dio bastante código. Veamos. ¿Qué ejemplo podría ser? Deme un ejemplo que podríamos hacer con ciclos repetitivos for while para que lo utilicemos el mismo ejemplo con los 3 ciclos repetitivos. ¿Qué podría ser? ¿Le parece que de los números romanos, verdad? ¿Podríamos utilizar el tema de los números romanos? Sí.
podría ser. Entonces veamos. Entonces vamos a poner aquí que vamos a ver cómo lo podemos adaptar. Code, ingrese un número, ¿sí? Esto lo voy a llevar por aquí. Entre 1 y 3, y ahí está, ¿sí? Ingrese un También número. podría ser uno de multiplicar. Podría ser, podría ser. Entonces le pidamos al usuario que ingrese un número entre 1 y 3. Y a partir de ahí, del número que él ingrese entre 1 y 3, le vamos a pedir que se genere la tabla de multiplicar, ¿sí? Tranquilamente lo podríamos hacer con el switch, ¿sí? En este caso, si según num, supongamos, acá podríamos abrir la llave, si la opción es 1, ¿sí? Acá iría en este caso la tabla de multiplicar de 1, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer con el switch, porque el switch tiene inclusive un default, ¿sí? En este caso tiene un default, acá tendría que ir un break, acá está mal escrito, pero no lo vamos a hacer con el switch, vamos a validar directamente nosotros el número. Fíjense en lo que dije, voy a validar el número, entonces ciclo repetitivo, y a continuación voy a hacer la validación. Y la validación significa que yo tengo que ingresar un número entre 10, ¿sí? Y 13, ¿sí? 10 y 13. Eso es lo que le voy a pedir. El usuario ingresa cualquier número, ¿sí? Y se guarda en la variable num, me parece bien, no está definido num, tengo que definirlo, entonces acá voy a poner innum, punto y coma. Y fíjense que para hacer esta validación, voy a entrar directamente y voy a utilizar el do, ¿sí? Fíjense en que acá utilizo el do y acá lo cierro al while. Fíjense en que estoy utilizando para validación el do while. Entonces, lo que voy a hacer acá es validarlo. Entonces, si num, ¿sí? Fíjense en lo interesante que va a pasar acá. Si num es mayor o igual que 10, ¿sí? En este caso, suponiendo que el usuario ingresó 10, 10 es mayor o igual que 10. Sí, sí se cumple la condición, ¿verdad? Si se cumple la condición en el while, ¿qué pasa? ¿Entra o sale? Hay una sola forma de saberlo. Voy a poner punto y coma, ¿sí? Y acá voy a poner un code, fin, acá voy a escribir obviamente, fin del ciclo repetitivo, ¿sí? Do while. Si sale del ciclo repetitivo, obviamente me tiene que mostrar este mensaje. Voy a compilarlo, obviamente me va a pedir que lo guarde, lo voy a guardar como ciclos repetitivos, y lo voy a ejecutar, ¿sí? Esperemos que lo guarde bien, lo voy a ejecutar. Fíjense en que el do while ni siquiera lo hemos visto en el material de la persona ahí, directamente lo estamos ejecutando, donde vamos a trabajar con los 3 ciclos repetitivos, ¿sí? Esperemos que lo compile, se está demorando. En el chat pueden escribir comentarios o algo de que no vayan interpretando para que pueda yo también después abordarlo con ellos, ¿sí? Con los chicos que todavía no lo interpreten. Bien, lo ejecuto, le muestro la ventana de la consola. Ingrese un número entre 10 y 13. Voy a cargar 10. A propósito, ¿sí? Fíjense, cuando cargo el número 10, 10 es mayor o igual que 10, en otras palabras, lo que yo pregunté al finalizar el while, y la respuesta es verdadero, ¿verdad? Porque obviamente son iguales, no es mayor o igual, obviamente es verdadero. Y si es verdadero, vuelve al ciclo repetitivo, ¿sí? Vuelve al ciclo. Si yo cargo otro valor, el 11, ¿11 es mayor o igual que 10? Sí, entonces, como es verdadero, vuelve a ejecutarse el ciclo repetitivo. Y si acá pongo cualquier otro número, obviamente que sea mayor, pero pongo un número menor, supongamos 9, ¿9 es mayor o igual que 10? No. Y si no, ¿qué pasa? Finaliza el ciclo repetitivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a tener en cuenta cómo funciona el do while. Cuando es verdadero, ingresa. Cuando es falso, sale del ciclo repetitivo, ¿sí? Voy a volver al DC++ y acá es una acotación. Entonces, cuando es verdadero, ¿sí? Cuando es verdadero, vuelve a ejecutarse el ciclo repetitivo, ¿sí? Y obviamente cuando es falso, finaliza, ¿sí? Bien, entonces,
Yo quiero que el usuario ingrese un número entre 10 y 13. Obviamente, si ingresó 10, está bastante bien. Entonces acá, y fíjense en qué voy a utilizar acá. Mientras num sea menor o igual que 13. Acá, y lo que seguramente tal vez el profesor no le explicó, es el tema de que ustedes dentro de una condición, ¿sí? Pueden utilizar los conectores lógicos. Y los conectores lógicos, tenemos 3 conectores lógicos. Y para eso voy a abrir un bloc de nota para que podamos entender qué significa un conector lógico. Bloc de notas. Fíjense en que las validaciones van a necesitar utilizar también conectores lógicos. Ustedes tienen con el profe Tolaba Omar en sistemas digitales, son las 16:49, chicos, ya tenemos que estar un poquito finalizando, máximo ya finalizamos, así es, ¿no? 16:50 el curso. 16:50 finaliza, ¿no, Ivo? Sí, creo que sí. Empezó Sí, como a las y 20, creo. bien, bien, bien. Así ya comienzo con el profe Tolaba. Terminamos enseguida, ¿sí? Conectores lógicos, ya terminamos. Tenemos el AND, ¿sí? Tenemos el OR y tenemos la negación, ¿sí? Fíjense en que el conector lógico AND, yo voy a trabajar con 2 variables, en este caso la variable A y la variable B, ¿sí? La variable A y la variable B pueden tener 4 combinaciones de valores, ¿sí? Y acá lo estoy escribiendo. Esas son las combinaciones máximas que pueden tener con 2 variables. Y acá le escribí. El 0, para ustedes, si esto es lógico, ustedes acuérdense siempre, el 0 representa un false, ¿sí? Y el 1 representa un true. Entonces, el AND, ¿sí? También se lo representa con el símbolo asterisco, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá, si yo pongo A asterisco B, en este caso estoy utilizando el AND, ¿sí? Es una multiplicación lógica, ¿sí? Y esto es equivalente a una multiplicación lógica. Ustedes acuérdense de esto para poder trabajarlo. Entonces, 0 por 0, obviamente 0, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, y 1 por 1 es 1. Entonces, acá, fíjense en que el AND, en un conector lógico, funciona cuando las 2 condiciones verdaderas. Si las 2 condiciones son verdaderas, ingresaría, en este caso, sería verdadero. Pero si una de las condiciones es falsa, obviamente, fíjense en que el resultado está a la vista, el valor va a ser siempre falso, ¿sí? En el OR, fíjense en que vendría a ser la suma lógica, acá lo voy a plantear como una suma lógica, y fíjense en que lo voy a copiar el anterior, y vamos a hacer algo similar. Los conectores lógicos son muy útiles, ¿sí? Si utilizo una suma lógica, en este caso A más B, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, y 1 más 1 es 1, dentro de lo que es suma lógica. Entonces, cuando utilizan un conector lógico, el OR, que es una suma lógica, si las 2 condiciones son falsas, obviamente la condición total sería falsa, pero si una de ellas es verdadera, ¿sí? O las 2 son verdaderas, la condición sería verdadera, ¿sí? La condición sería verdadera. Bien, ahí está la guía Esmeralda Mamaní. Entonces, la negación, ¿sí? Obviamente es un símbolo, que es realmente un palito o un signo de admiración. Si yo a esto le pongo una negación a todo esto que está aquí, obviamente el resultado no sería 1, sino sería 0. O sea, es como que lo invierte, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, fíjense en que yo voy a volver otra vez al código, y dentro del while, que fue la validación, yo pregunté si el número es mayor o igual que 10, y mientras número sea menor o igual que 13, ¿sí? Si esto es verdadero, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a volver a ejecutar el ciclo repetitivo, y es algo que yo no quiero. Yo no quiero que se vuelva a ejecutar el ciclo repetitivo, entonces yo necesito utilizar lo que es una negación, ¿sí? Y una negación, si ustedes seguramente el que lo habrá visto, y cualquier cosa lo consultamos ahora en la fuente, yo le dije un símbolo, en este caso le puse el símbolo de admiración. Está compilando, ya lo compiló, y veamos qué pasó. Ahí le muestro la pantalla, ¿sí? Ahí le muestro la pantalla de la consola, dice ingrese un número entre 10 y 13, voy a ingresar el número 10,
Y pregunto, ¿10 es mayor o igual que 10? Sí. Y 10, y dije, ¿no? 10 es menor o igual que 13. La respuesta también es sí. Las dos condiciones son verdaderas, por lo tanto, esa pregunta en sí general es verdadera. Y si es verdadero, obviamente se va a ejecutar el ciclo repetitivo, pero espera, el usuario tenía que cargar el 10 y está bien. ¿Pero qué utilicé yo al inicio? La negación. Si esto es verdadero, obviamente con la negación sale del ciclo repetitivo y con eso logré la validación. Si el usuario ingrese cualquier número, ¿sí? Lo vuelvo a ejecutar otra vez al C++. Si el usuario ingresa cualquier número, esto está interesante para que puedan enriquecer sus códigos. Fíjense en que acá lo vuelvo a ejecutar otra vez. Si el usuario ingresa, acá lo pueden ver, cualquier otro número, por ejemplo el 15, 15 es mayor o igual que 10, sí, se cumple la condición, pero 15 es menor o igual que 13, no se cumple la condición. Entonces sería falso, pero yo lo niego y lo convierto en verdadero. Y al convertirlo en verdadero, le estoy diciendo ahí, señor usuario, ese no es el número que yo le estoy pidiendo. Tiene que ingresar un número entre 10 y 13. Si el señor no me hace caso, pone un 9. 9 es mayor o igual que 10, no. 9 es mayor o igual, menor o igual que 13, sí. Pero al ser uno ya falso es negativo y al utilizar yo la negación lo convierto a true, así que le vuelvo a pedir al usuario que ingrese un número, hasta que el usuario ingrese un número que está dentro de la validación y sale del ciclo repetitivo. Entonces ahí pueden ver la utilidad a lo que se refiere cuando utiliza un ciclo repetitivo while y un do while. Como dijo la compañera, y ya con esto finalizamos, yo tengo que hacer la tabla de multiplicar. Bueno, ahí ya podría utilizar un switch, pero yo voy a utilizar directamente un for, ¿sí? Un for en este caso, y voy a utilizar también un while para que lo podamos terminar. Mientras y fíjense en que no lo defino, ahí dentro lo defino afuera, y va a ser igual a quien a 0 podría ser, mientras i sea menor que quien, en este caso que num, ¿sí? Punto y coma. Y acá vamos a hacer en este caso i más, ¿sí? Acá vamos a abrir el signo de llave y aquí vamos a hacer la tabla de multiplicar. En el for iría int. No precisamente, fíjate que dentro de lo que se lo puede hacer, acá se puede poner un int, pero ahí estarías definiendo la variable dentro del for. Yo lo definí afuera, ¿sí? Eso es interesante también que lo puedan ver y analizarlo ahí desde ese punto de vista, ¿sí? Y no solamente puedo utilizar cualquier variable, ¿sí? Por ejemplo, IJ, ¿sí? Entonces acá le llamo IJ para que no se casen con una sola variable, puedo utilizar otra IJ más. Entonces la tabla de multiplicar sería un code, en este caso, entonces acá pondríamos, directamente vamos a poner I multiplica IJ, en este caso, ¿sí? Multiplicado